Dios les bendiga. ¿Cómo están? Yo, la verdad, súper contenta, ya preparada, dispuesta para entregarles lo que Dios ha preparado para ustedes. Principalmente, al haber yo hecho una preparación previa de esta enseñanza, Dios me habló, me fortaleció, completó muchas cosas a través de su palabra en mi entendimiento. Y ese es el propósito del Padre con estos grupos de comunión familiar. Es una bendición que Dios nos haya dado este recurso porque a través de ellos podemos ser formados, podemos conocer a Dios y ser introducidos cada uno de nosotros en su perfecta voluntad, en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hoy vamos a continuar con nuestras enseñanzas y bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante, muy valioso para cada uno de nosotros, lo debe de ser. Vamos a conocer acerca de la santidad de Cristo. Pero antes quiero tomar un poquito de tiempo para saludar a través de este medio a todos aquellos que yo tengo el conocimiento que se están conectando, que están recibiendo la enseñanza, que están permitiendo que la obra del Espíritu Santo sea transformando sus vidas. Y quiero saludar con mucho gusto, por supuesto, a Oralia, a Ángeles, a Julio, a Niluz, a Tania, a Yelana. Quiero mencionar también a Luis allá en Cozumel, a mi amiga Lupita, por supuesto a mi cuñada Ami, a mi hermano Ricardo, a Catherine Pardillo, a mi amiga Azucena, que se encuentra también en Estados Unidos, y a algunos otros de los que mencioné ahorita, a mi hermana Ángeles. Es una bendición cómo Dios nos acerca, ¿verdad? A través de su palabra. Y vamos a prepararnos, vamos a ponernos cómodos en casa con toda la atención puesta para que el Espíritu Santo nos revele, porque es Él quien nos revela a Cristo. Vamos a ver hoy acerca de la santidad de Cristo. Tengo 3 preguntas para que empecemos a reflexionar acerca de la enseñanza. Y la primera se la voy a hacer a Yelana. No se les olvide, por favor, que las respuestas me las van a entregar a través del WhatsApp del grupo que tenemos del grupo de comunión familiar. La primera pregunta, Yelana, dice, ¿qué entiendes cuando se habla de la santidad de Cristo? La pregunta número 2 es para Oralia y la pregunta es, ¿por qué crees que Jesús pudo llevar una vida de santidad? Y la pregunta número 3 es para hermana Ángeles y dice, ¿para qué crees que fue necesario que el mundo supiera que Jesucristo, como hombre, vivió en santidad? Esas son las preguntas para que desde ya empecemos a reflexionar en esta enseñanza que Dios nos da el día de hoy. Como siempre, tenemos un texto a memorizar y lo vamos a encontrar en la palabra de Dios en Juan 17:19. Por favor, vayamos a nuestra escritura, comprobemos que es Dios mismo hablándonos a través de su palabra. Y Juan 17:19 dice, porque por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Tremenda palabra del Señor. Es nuestro Señor Jesucristo mismo expresándonos que por nosotros Él se santifica, pero lo hace con un propósito. Dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo tengo aquí Nueva Traducción Viviente y quiero leérselas para que quede mucho más claro. De hecho, esa es la utilidad que tienen las traducciones, que podemos ir a la palabra y buscar Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy,
la Biblia al día, esta versión que tenemos en nuestro manual que es Reina Valera, que es la universal, porque eso nos ayuda a ampliar, a entender con mayor claridad el mensaje que Dios nos da a través de su palabra. Y Nueva Traducción Viviente nos dice: y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Fíjense, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Él se entregó por cada uno de nosotros, pero lo hizo con un propósito. Lo hizo con el propósito de que a través de Él, nosotros, al conocer la verdad, que es la expresión de todo lo que Él es, nosotros también nos hagamos santos, también lleguemos a esa estatura, a ser como Él ha determinado. Cuando la palabra dice: yo me santifico a mí mismo, el santificarse significa que ha sido apartado para un propósito específico. Él se entregó por nosotros, se apartó del sistema del mundo, de la manera de vivir que se ha venido corrompiendo, que se ha venido cambiando, que ha sido distorsionada de la verdad. Y por eso Él lo explica, que es por nosotros que Él se aparta, que Él se entrega, que Él hace ese sacrificio. Él lo llama como un sacrificio, pero vemos que ese sacrificio no es como cuando a nosotros nos cuesta tanto trabajo hacer algo, sino el sacrificio que Él hizo, lo hizo dispuesto, lo hizo entendido, lo hizo con amor, lo hizo con pasión, sabiendo que ese sacrificio iba a traer una consecuencia, que es la salvación para toda la humanidad. Entonces, Él se entrega por nosotros, pero lo hace para que a través de su expresión, de lo que Él vino a manifestar, nosotros también nos santifiquemos, nos entreguemos, seamos apartados a través de conocer la verdad de Dios. Y vamos a dar inicio a nuestra enseñanza. El contenido de la lección nos habla acerca de la santidad de Cristo, esa santidad que expresó la naturaleza del Padre. Es que eso es la santidad. La santidad de Cristo es la expresión de la naturaleza del Padre. Ser santo no es andar con la cabeza agachada, traer los vestidos largos, estar toda tapada o tapado, no hablar. La santidad, al contrario, tiene que ver con todo tipo de expresión de acuerdo a la naturaleza del Padre. Para Cristo, la santidad era la expresión de la naturaleza del Padre, pero fíjense cómo dice aquí: en toda su plenitud. Incluía absolutamente todas las características de la naturaleza del Padre. Por eso Él pudo revelar al Padre con sus actos y con sus actitudes. Voy ahorita a hacer un énfasis en esto de actos y actitudes. Él modeló con su estilo de vida la santidad del Padre, mostrando una santidad en acciones, pero también en actitudes, presentándonos una santidad, fíjense, verdadera, correcta, sin temor y sin falsos entendimientos. En Él no había duda, en Él no había confusión de si tenía que hacer una cosa o tenía que hacer otra, de qué manera tenía que hablar. Recuerden que hemos venido aprendiendo la expresión de Jesucristo: el Padre y yo uno somos. La expresión de Cristo cuando Él vino aquí a la tierra fue la expresión de la naturaleza del Padre. Les decía que quiero hacer un énfasis cuando aquí nos habla que Él nos vino a mostrar una santidad en acciones y en actitudes. No es lo mismo nuestras acciones y nuestras actitudes.
Nuestras acciones es todo aquello que hacemos voluntariamente o a veces involuntariamente, pero no solamente son acciones de movimiento, de expresión, sino que muchas veces son acciones solo de pensamiento, muchas veces de palabra y otras veces sí de obras, que es cuando ya, por poner un ejemplo, levantamos algo, movemos algo, expresamos algo, pero que ya se hace evidente en una acción. Nuestra acción y nuestra actitud debe de estar completamente ligada a la naturaleza del Padre, porque nuestras actitudes es algo diferente a nuestro accionar. Nuestra actitud va a revelar el origen de nuestros actos. Pero ¿cómo es eso, discipuladora Erika? Bueno, nuestras actitudes van a revelar el origen de nuestros actos porque yo puedo encontrarme ejecutando, accionando algo, pero con una actitud que no se va a ver en apariencia, pero por dentro mi corazón está en contra o mi corazón está inconforme. Pero hay que poner mucha atención a cuál es la actitud con la que yo acciono. Jesús expresaba al Padre en sus actos, en sus acciones, pero en toda su plenitud. Él no era alguien que expresara algo incorrectamente. Voy a ir a orar por un enfermo, pero voy a ir enojado, aunque no se me note, pero yo llego y oro. O voy a dar una palabra de sabiduría cuando me están expresando que están en una situación, voy a aconsejarles de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios, pero por dentro yo voy a estar diciendo, pero le pasa esto porque no busca a Dios, pero mira la situación en la que está, y yo por dentro tengo una actitud incorrecta. Eso no debe de ser en nosotros. Debemos de estar tan llenos de Dios, debemos de ser uno en Él, como lo hemos aprendido a través de las enseñanzas que hemos venido compartiendo. El Padre y nosotros tenemos que ser uno en toda plenitud. La santidad de Cristo es la perfecta conformación de la voluntad del Padre. Fíjense qué tremenda palabra, la perfecta conformación, está conformada a plenitud la santidad. Otra de las cosas que Cristo nos revela es que para Él la santidad es la perfecta conformación a la voluntad del Padre. Todo lo hacía como el Padre le decía y como le enseñaba. Vamos a la palabra de Dios, a Juan 6:38, por favor. Juan 6:38. Voy a buscar la traducción Reina Valera, que es la universal, para que veamos qué es lo que el Señor nos dice. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Notamos ahí la correcta actitud de Jesús? Cómo Él se presenta a accionar todo, pero con una actitud correcta, porque Él sabe que descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Eso es algo importante, conocer nuestro propósito, conocer para qué hemos sido predestinados, para qué somos en su momento enviados de parte del Padre, para expresarlo a Él. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no somos nosotros, que no es nuestro punto de vista, que no es nuestro parecer, sino es lo que hemos sido llenos, de lo que hemos recibido de nuestro Dios, de lo que ahora tenemos que dar. Entonces vemos aquí esa expresión de parte de nuestro Señor Jesucristo.
Y vamos a ver también la escritura en Juan 8:29. Dice la palabra de Dios, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Este texto lo hemos venido leyendo, conociendo, aprendiendo de él. Él, nuestro Señor Jesús, lo afirma porque era una realidad que el Padre estaba con él, que las obras que él hacía eran la expresión del Padre. Dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, lo que le agrada. La expresión de Jesucristo estaba siempre conformada a la voluntad del Padre. Y fíjense, qué tremendo que lo sublime de la santidad es hacer lo que al Padre le agrada. Lo maravilloso, lo extraordinario, lo excepcional de la palabra de Dios es hacerla, es cumplirla. No es solo saber lo que Dios dice. ¿Cuántas veces escuchamos un texto y con nuestra cabeza sentamos y decimos que sí y sabemos que Dios lo dice, pero no lo hacemos? Y aquí es donde se torna imperfecta nuestra vida, incompleta, inconclusa, deficiente, porque la perfección de nuestras acciones y de nuestras actitudes está en que seamos conformados a la voluntad de Dios, que lo conozcamos, porque ¿cómo vamos a poder expresar a Dios si no sabemos cómo es Él? Podemos tener un conocimiento que yo mismo me he creado, que yo me he formado, porque agarré tantito de aquí, porque escuché acá, porque alguien dijo por allá. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está escrito? La palabra de Dios en Juan 7:38, si no me equivoco, dice, creed en mí como dice la Escritura. ¿Cómo es que tenemos que creer en Dios? Como dice la Escritura, no a nuestra manera, no a nuestra forma. Y miren qué Dios tan extraordinario y maravilloso tenemos, que se toma el tiempo para que a ti y a mí esta palabra nos sea revelada, la recibamos y podamos ser conforme a la voluntad de Dios. Para Cristo la santidad, fíjense, no era solo la ausencia de pecado, sino la vivencia de lo que el Padre le había revelado. No es solo conocimiento, no es solo que nos muestren, que nos digan, sino que es la vivencia de lo que el Padre nos revela. Por eso es que Él reveló la naturaleza del Padre y toda su vida fue para expresar al Padre. ¿Cuál es el propósito de que hoy nosotros estemos recibiendo esta palabra de parte de Dios? El propósito de Dios es que nos santifiquemos, que nos entreguemos, que nos apartemos del sistema del mundo y que ahora Dios está dando a conocer con esa claridad, con ese gran entendimiento que nos da su Espíritu, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Él nos creó, Él nos formó y quiere que no solo nos quedemos con ese conocimiento, sino que se cumpla todo lo que Él ha establecido para nuestras vidas. El nuevo nacimiento no es opcional, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. El nuevo nacimiento Dios lo establece a través del bautismo en el agua y en el Espíritu. Y nuestro Señor Jesús nos dio ejemplo. Él fue al río Jordán a ser bautizado por Juan. Y cuando llega, Juan le expresa, pero ¿cómo, Señor, si tú deberías de bautizarme a mí? Pero él le señala y le dice, es necesario que se cumpla toda justicia,
toda la escritura, todo lo que Dios dice es necesario que se cumpla. Entonces nosotros tenemos que entender que no solo es me voy a santificar dejando de pecar, no, es entender que lo que ahora yo voy a vivir, que lo que ahora yo voy a expresar es un estilo de vida, una vivencia de acuerdo a lo que Dios establece, pero con todo entendimiento, yendo a su palabra, sabiendo que ciertamente es Dios quien lo dice. Y no fue algo que se fue transmitiendo de generación en generación, que solamente fueron palabras. Como yo siempre les he dicho a muchas personas, muchos llegamos a decir porque desconocíamos, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está escrito. Dios no lo dice. Alguien en algún momento lo mencionó, pero por eso Dios nos dice y nos lleva que a las escrituras, escudriñad, dice su palabra, escudriñad las escrituras porque me parece que en ellas está la vida eterna, está en la palabra de Dios. La iglesia ha creído que el enfoque central de Cristo al venir a la tierra fue el hombre. Y aunque esto es cierto, esa no fue su prioridad. La prioridad de Cristo fue agradar al Padre y revelarlo en todo sentido, y como consecuencia de su obediencia y santidad, nosotros fuimos bendecidos y beneficiados. Era necesario que Jesucristo viniera al mundo en forma de hombre, porque era la manera en que Él se iba a dar a conocer y nos iba a dejar escrito y nos iba a dejar testimonio que a través de esa humanidad que Él adquirió, porque la palabra dice que se despojó de su deidad de Dios y se hizo hombre, pero se hizo hombre, dice, obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí es muy importante el hecho de que haya venido a la tierra en forma de hombre, pero esa no era la prioridad. La prioridad de Cristo fue venir en forma de hombre para agradar al Padre. Y a través de ese agradarlo, vimos que hubo una consecuencia a su obediencia y santidad. Nosotros fuimos bendecidos y fuimos beneficiados. Él dio su vida. Él se sacrificó, se entregó, Él se apartó de todo mal, y no es de que se fue y se escondió. No me refiero a ese tipo de apartarse, sino me refiero al tipo de apartarse de determinación. De que una vez que Él conocía la voluntad del Padre, se apartaba de lo contrario, se apartaba de lo erróneo, se apartaba de lo que no provenía de Dios, y su expresión, su vivencia era solo la voluntad del Padre. La prioridad de Cristo fue agradarlo y revelarlo en todo sentido. Vemos que la obediencia trae consecuencias buenas, agradables, benéficas. Obedecer a Dios nos va a traer buenas consecuencias. En Filipenses 2:8, vamos a leer por favor lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es la palabra que yo acababa de mencionarles, pero aquí está escrito. Es Dios quien lo dice. Se humilló, nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El modelo de la santidad que la iglesia debe de tener es conformada a la santidad de Cristo. Ese es el modelo
de santidad en el cual nosotros debemos de vivir, de acuerdo a la santidad de Cristo. No dar por hecho y no dar por sentado que yo estoy haciendo las cosas correctamente, si no lo he comprobado que es así como Dios lo pide. No es que yo no me meta con nadie, no es que yo no le hable a nadie, no es que yo no diga groserías, porque fíjense, hoy aprendimos acerca de las acciones y de las actitudes. Es que yo nunca digo groserías, no las digo porque me quedo callada. Pero ¿qué tal adentro? Cuando algo no me gusta, cuando algo no me parece, cuando algo me molesta, porque estamos en el mundo y hemos aprendido que existen palabras antisonantes, obscenas, maledicencias, dice la escritura, mal dichas. Pero no las decimos y ya con eso creemos que estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, pero las sentimos, pero las pensamos y esa es una actitud que Dios la ve. Para Él no hay nada oculto. Por eso debemos de cuidar de una forma íntegra, plena y completa nuestra vida en acción y en actitud, ¿verdad? Hoy Dios nos llama a que pongamos mucha atención a nuestras acciones acompañadas de nuestras actitudes, que sean sustentadas de acuerdo a la naturaleza del Padre, porque nuestro modelo, que es Jesucristo, hoy nos lleva a ese entendimiento. Y claro que es posible, una vez que nosotros nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, nos es dado su Espíritu, somos trasladados e introducidos al reino de Dios, es quitado de nosotros el pecado, todo lo que nos apartaba y nos separaba de Dios, la enemistad con Dios es quitada a través del nuevo nacimiento. Y es por eso que ahora sí somos capaces, porque ahora ya no vivimos nosotros. La palabra de Dios dice que a través del bautismo es sepultada la vieja naturaleza y resucitamos juntamente con Cristo a una nueva vida. Ahora la vida que produce el Espíritu de Dios en nosotros y la persona de Cristo, quien ahora es quien viene a vivir a través de nuestra vida, de nuestra expresión, de todo nuestro ser. Sé que esta palabra, que es de parte de Dios, va a bendecir nuestras vidas en donde quiera que nos encontremos, de todos aquellos a quienes podamos compartir esta palabra y transmitir la vida que produce Dios. Sé que su Espíritu Santo está obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro entendimiento específicamente. Y se va a cumplir lo que está escrito en su palabra cuando dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Me gozo en el Señor, me siento favorecida de parte de Dios de ser este instrumento que pueda transmitirles esta palabra de Dios. Una vez que yo la recibo, por supuesto, primeramente yo la tomo esta palabra para vivirla, para expresarla, para seguir profundizando en ella hasta ser perfeccionada. Y es el caso de todos y cada uno de los que podemos recibir esta palabra, que nos esforcemos en determinación, no como algo de peso, de difícil, no, sino un esforzarnos en determinación, en ser constantes, en hacer lo que Dios nos dice. Tenemos unas directrices en esta enseñanza específicamente y vamos a leerlas sin antes recordarles que las directrices son órdenes de parte de Dios, personales, circunstanciales y para el momento. De acuerdo a lo que Dios hoy nos habla, hoy nos da una orden personal, circunstancial y para el momento, o sea, para ya, para que la ejecutemos. Valore y aplique en su vida la vida de Cristo.
que recibe en el grupo de comunión familiar para que luego pueda ser expresada a través de su vida. Valorar lo que recibimos de la vida de Cristo a través de este grupo de comunión familiar. Cuando nosotros valoramos algo, ponemos una atención muy específica, un cuidado. Y esto es de parte de Dios. La segunda directriz dice: escudriñe las Escrituras para que el Espíritu Santo le revele la vida de Cristo y la forma en la que Él expresó la santidad y el carácter del Padre, para que siguiendo su ejemplo usted también lo pueda hacer. Esta es la forma. A través del Espíritu Santo va a venir la revelación, pero lo que nos toca a nosotros es escudriñar las Escrituras, es conocer al Padre a través de la persona de Cristo. Esa es nuestra enseñanza del día de hoy y tenemos una evaluación que voy a direccionar, y por favor sus respuestas al WhatsApp, háganme llegar de alguna manera el conocer que ustedes están recibiendo esta palabra. Para mí es importante, lo hago con mucho amor, con mucho cariño y disposición, pero también me es importante el saber que todos y cada uno de ustedes están recibiendo esta palabra. Déjenme saberlo, que están conectados a la vida, que están recibiendo y valorando para aplicar lo que Dios nos está mostrando. La evaluación es para la primera pregunta para Julio, por favor. Julio, para Cristo la santidad era, por favor, tu respuesta. La segunda pregunta es para Oralia. Para Cristo la santidad es la perfecta conformación a. Estos lentes ya no me ayudan mucho. Para Cristo la santidad es la perfecta conformación a. La pregunta número 3 es para Tania, por favor. Para Cristo la santidad no era solo la ausencia de pecado, sino la. Y por último, para Elena, el modelo de santidad que la iglesia debe de tener es conformada a. Respuestas las espero, les bendigo en gran manera, me gozo y le doy gracias a Dios por ver su generosidad para todos y cada uno de nosotros, su amor, su cuidado, su fidelidad. Y vemos cómo para Dios no hay nada imposible. Pudiéramos decir, híjole, ahorita en medio de estas circunstancias de salud, de la pandemia, de todo lo que está pasando a nivel mundial, pudiéramos decir, ¿qué va a pasar con la palabra de Dios, con el propósito del Padre? Pues quiero decirles que está aumentando, que se está cumpliendo lo que Él ha dicho, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí la promesa del Padre, el que seamos enseñados y guardemos su palabra. Quiere decir que la vivamos, que la expresemos, que la sintamos, que la valoremos, que sea nuestro diario vivir, que sea a plenitud la expresión del Padre a través de cada uno de nosotros. Les bendigo, les amo mucho, estamos en contacto, nos vemos en la siguiente enseñanza. Hasta pronto. Bendiciones.